Resistencia. Hoy estaremos con un gran invitado, con Daniel Rueda, estudiante de Derecho de la Universidad Libre, defensor de derechos humanos del Comité Permanente en Defensa de los Derechos Humanos. El compa pues hoy nos acompaña con un gran tema que va abarcando en una pregunta, ¿no? Que es, ¿tiene eficacia y validez la Carta de los Derechos de la Constitución en la realidad colombiana? O sea, eso abarca lo que es como la delimitación de los conceptos de existencia, validez, eficacia, lo que es la vigencia, la ampliación y la implementación, ¿no? Pero pues obviamente sobre este tema ya nos dará su conocimiento y nos abarcará sobre él nuestro compañero Daniel Rueda, que pues obviamente en el momento el espacio es tuyo, compañero. Muchas gracias. Y antes de que inicies, pues quisiéramos saber cómo quisieras que manejáramos la dinámica, ya que cada invitado pues tiene su espacio, tenemos de 8 a 10. Entonces, cómo quisieras manejar la dinámica, si quieres dar algún tema y abrir espacios o vas dando palabras a la gente. Bueno, Jonathan, buenas noches, primero que todo. Muchas gracias por haberme invitado a esta conversa. Yo creo que podemos hacer lo siguiente para adelantar esto un poco de manera más dinámica. Yo voy a presentar una serie de ideas. Espero no demorarme más de media hora. Espero de aquí a las 8:40 poder hacer como esa presentación y pues ahí aperturar un poco el diálogo para que pues en el resto del tiempo se pueda opinar, se pueda preguntar, ¿sí? O se pueda discutir, ¿sí? Yo voy a tratar de lanzar pues algunas ideas más que todo provocadoras para el debate, ¿ya? Esa es mi propuesta, no sé si estás de acuerdo. No, muy de acuerdo, hermano. Entonces, ya he dicho esto y ya obviamente todos nuestros invitados que están al momento ya saben, entonces empezaremos con tu tema y cuando ya tú termines abarcaremos ya las palabras. Yo estaré llevando el orden de las personas que levanten la mano para que cuando llegue el momento se les dará el inicio de esa lectura. Gracias, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros, reitero, en el espacio y es el tuyo este espacio hoy. Voces de Resistencia. Bien, Jonathan, yo solo te pedía un favor, sino que es que yo tenía ahí como una diapositiva ahí para presentar, pero no tengo permiso. No sé si tú me puedes dar permiso desde la... O lo envío Sí, al grupo. Ah, epa, ahí. Gracias. envíala, compa, que ya ahí le manejamos eso. Listo. Vale, papá. Bien, creo que ahí ya están pudiendo observar la diapositiva, ¿cierto? Sí, tiene eficacia y validez. Sí, es la pregunta con la que iniciamos el día de hoy. Daniel, gracias. Bueno, eh, bueno, yo quiero darle respuesta a esta pregunta que pareciese ser una respuesta obvia, eh, a partir de algunos elementos de orden, podemos decirlo, jurídicos, académicos, y por otro lado, darle una respuesta en una dimensión política. Porque, digamos, la respuesta es evidente, ¿no? Es decir, la Carta de Derechos de la Constitución en la realidad colombiana no tiene eficacia y no tiene validez. Esa sería un poco, digamos, la respuesta a esta pregunta. Pero para llegar a esta respuesta, pues es necesario por lo menos edificar o construir algunas reflexiones que permitan llegar a esa respuesta para que de esa respuesta pues podamos buscar una salida, ¿sí? Considerando principalmente que quienes aspiramos a la transformación de el orden social existente, del orden social que actualmente es vigente en la realidad no simplemente colombiana, sino mundial, pues debemos dar respuestas que den lugar a nuevas preguntas para precisamente buscar la superación de ese estado de cosas en el cual vivimos y en el cual desarrollamos nuestra vida. Entonces, voy a tratar de seguir el siguiente orden.
Lo primero es poder hacer un acercamiento muy breve a qué significa eficacia y qué significa validez. Posteriormente, hacer algunos comentarios respecto a la Carta de Derechos de la Constitución, hacer también algunos comentarios frente a la categoría de realidad colombiana, que yo introduzco pues aquí, y poder lanzar algunas conclusiones que nos lleven precisamente a esa respuesta. Entonces, un poco, ¿qué es la eficacia y la validez? ¿Ya? Este es un problema que, bueno, sus definiciones no existen de manera taxativa. Yo no sé si alguien va a preguntar, yo solicito así que me esperen un poquito al final o que vayan anotando las preguntas, porque no puedo verlas aquí mientras presento. No, tranquilo que yo voy recopilando aquí los que vayan levantando la mano, compañero. Listo. Entonces, el concepto de eficacia y validez. Primero, porque es relevante hablar de la eficacia y la validez de cualquier norma. En este caso que vamos a hablar de la Constitución. Tanto la eficacia, la validez como la legitimidad son un problema permanente del derecho, ¿sí? También son problemas que se han abordado desde la sociología, desde la ciencia política, pero en particular yo quiero referirme a la conceptualización que se ha realizado en el marco de la filosofía del derecho, para utilizar precisamente una herramienta de orden epistemológico para darle pues lugar a una definición o a reconstituir, podríamos decirlo así, el estatuto ontológico, es decir, el ser de esos conceptos que aparece de manera permanente en la realidad como difuminado, ¿sí? Es decir, los conceptos en la realidad se nos presentan de maneras diferentes. La idea un poco de abordar la eficacia y la validez desde la filosofía del derecho es poder ubicarlos primero con una base epistemológica, es decir, desde una mirada del conocimiento, como es la filosofía del derecho, y a partir de ahí hacer una reconstrucción de su ser, es decir, una mirada, una reconstrucción de su estatuto ontológico. Bien, la validez, por ejemplo, para tal vez un referente de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho, como lo es Robert Alexi, se puede determinar de tres maneras. Una validez de orden moral, una validez de orden jurídico y una validez de orden social. Él las estratifica de manera diferente, pero yo voy a abordarlas de esta manera. Primero un poco la validez moral, la validez jurídica y la validez social. La validez moral de una norma deviene precisamente del proceso que antecede a su existencia. Es decir, por ejemplo, la validez moral de nuestra Constitución reside en el acuerdo mayoritario de unas personas que entre 1990 y 1991 condensaron un conjunto de ideas, de proyectos societales, de instituciones de orden jurídico y social, una mirada de orden moral de cuáles son los principios que rigen a nuestra sociedad colombiana. En ese sentido, la validez moral está directamente relacionada con el procedimiento que lo antecede, pero sobre todo con el elemento humano y, podríamos decirlo, con el modelo de vida buena que está inserto en la Constitución colombiana. La validez jurídica tiene que ver precisamente con un desarrollo de, de esa validez moral. Y existe, por ejemplo, ya que vamos a abordar la Constitución, una validez de orden jurídico cuando precisamente las instituciones, podríamos decirlo así, que gobiernan el mundo de la justicia, que gobiernan precisamente las definiciones alrededor de lo justo, lo adecuado, si lo justo y lo adecuado, bajarlo ahí, dan precisamente su visto bueno, ¿sí? Y esa validez moral, ese consenso moral es perfeccionado, podríamos decirlo así, por las instituciones jurídico-políticas
que preceden a la Constitución o que son creadas precisamente por la Constitución. En el caso, para hacer un pequeño paréntesis de esa relación, validez moral, validez jurídica, en el caso colombiano en la Constitución, eso no, eso no ocurrió, ¿no? Y es ahí el primer error. La relación entre la validez moral y la validez jurídica de nuestra Constitución nunca se presentó. Primero que todo porque nuestro país ha tenido 10 constituciones de orden nacional, y eso 9, y todas han sido, bueno, las 9 anteriores a 1991 fueron resultados de guerras, ¿sí? Es decir, las constituciones eran punto de llegada de conflictos armados entre dos bandos que se disputaban el proyecto societal imperante en Colombia. En ese sentido, por ejemplo, un autor como Valencia Villa plantea que las constituciones han sido cartas de batalla. La única, y por eso lo podemos poner entre comillas, la única constitución que no ha sido resultado de un conflicto armado bélico al interior de nuestro país ha sido aparentemente la Constitución de 1991. Aunque hay que reconocer, y ahí podríamos saltar a la categoría de realidad colombiana, que pues existe en nuestro país un conflicto armado interno que se ha desatado de diferentes maneras a lo largo por lo menos de los últimos 60 años. Y podríamos pues tratar de englobar precisamente la Constitución de 1991 en el intento de cierre del conflicto, cosa que no se da, pero bueno, que es importante tenerla ahí como presente. Validez moral, validez jurídica y validez social, ¿ya? La idea un poco de la validez social es que la norma sea ampliamente aceptada por el conjunto de personas que han decidido ser gobernadas por esa institución jurídica. En ese caso, la validez social termina de ser como el último eslabón precisamente de esa estratificación que podríamos decir, en la cual se ordena la validez de una norma. Para volver precisamente al ejemplo de nuestra Constitución, la validez social en la que un poco se inspira la Constitución es que nuestra Constitución es de orden nacional. Busca ser una organización y una precisamente distribución de poderes y de formas de organización del Estado que intentan llegar y, podríamos decirlo, irradiarse en el conjunto del territorio nacional. Asunto que en el caso de esta Constitución pues tampoco se presenta, principalmente porque primero nuestra Constitución no es un documento que haya sido apropiado por el conjunto de la población, ni siquiera por el conjunto de las instituciones colombianas, ¿sí? Si eso fuese así, por ejemplo, el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal que determina precisamente las relaciones y las contenciones o los procesos de orden jurídico o los conflictos cualificados jurídicamente, por ejemplo, que es la contencioso administrativo, el Consejo de Estado, pues no produciría 11.000 sentencias al año. ¿Sí? Es decir, que el máximo tribunal que se encarga de impartir justicia en relación entre los ciudadanos y el Estado, es decir, por violaciones del Estado hacia los particulares, produzca 11.000 sentencias al año, tiene que llamar la atención, ¿sí? Y es, inclusive no es simplemente la población la que no ha hecho propia la Constitución, sino que incluso las mismas instituciones del Estado no han hecho propias los contenidos de la Constitución. Por ese lado podríamos, digamos, analizar el asunto de la validez y entenderla a partir de la tríada de validez que plantea Robert Alexy desde la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Por otro lado, tenemos la eficacia, sobre la cual no voy a detenerme mucho, simplemente voy a hacer un comentario, y es la eficacia en el marco, por ejemplo, de lo que entiende la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal de orden constitucional, que es a quien se le encarga la salvaguarda de la interpretación constitucional.
ha fijado precisamente la eficacia de diferentes formas, en diferentes aspectos. Pero en últimas, se ha desarrollado principalmente la eficacia a partir de lo que postula el artículo 228 de la Constitución. El artículo 228 de la Constitución, que es el artículo que establece, que es el primer artículo, podríamos decirlo así, que establece el orden de la administración de justicia en nuestro país, establece la forma en la cual, podríamos decir, la forma en la cual, no, perdón, establece el principio sobre el cual se cimenta la administración de justicia en nuestro país, que por un lado es precisamente la justicia está sentada bajo la idea de el acceso a la justicia, pero por otro lado está regida por un principio que podríamos decirlo que es revolucionario o que es una nueva, por lo menos, eh, un nuevo contenido al interior de la Constitución del 91 y es histórica, podríamos decirlo así, en relación con las otras constituciones, y es la eficacia de las normas está medida no por los procedimientos, sino por la posibilidad de hacer real y efectivo los derechos materiales. Eso se condensa en ese artículo, en el 228, algo como así, como la prevalencia de lo sustancial sobre los procedimientos, sobre lo procesal, ¿sí? Digamos, esa relación material, procedimental, formal, sustantivo, adjetivo, sustantivo, podríamos decirlo también, es en el cual reside la eficacia de la Constitución, ¿sí? Y eso, digamos, irradia al conjunto de normas que existen en nuestro país y intentan precisamente crear unas condiciones de prevalencia del derecho material, prevalencia de las normas de orden sustantivo, cosa que también, como veremos cuando lleguemos a la categoría de realidad colombiana, pues no hemos superado, principalmente porque las constituciones, y particularmente la constitución colombiana, tiene una dificultad, ¿sí? En esa relación de la eficacia, de la prevalencia de lo sustancial sobre lo procedimental. Y es el ánimo, el hábitus, podríamos decirlo así, el alma del texto constitucional, es la supremacía del contenido dogmático, que por ejemplo la Carta de Derechos es una de sus expresiones, por encima de el elemento orgánico de la Constitución, es decir, las instituciones, la distribución de los poderes, el sistema de pesos y contrapesos, el sistema de controles, la Constitución económica, ¿sí? Es decir, esa relación que históricamente hasta 1991 había sido de predominancia de el lado orgánico de la Constitución, es decir, el derecho estaba orientado a proteger las instituciones y se supone, o un poco la Constitución del 91 es que cambia esa balanza y pone a los derechos y al contenido dogmático de principios, valores, a estar predominantemente arriba de las instituciones o de la parte orgánica, pues no se cumple a cabalidad en nuestra realidad, en la realidad colombiana, como resultado precisamente de los resquicios del formalismo jurídico que reinó, que fue, digamos, el sistema jurídico que reinó a lo largo de nuestro país. Bueno, eso por el lado de la eficacia y la validez. La Carta de Derechos de la Constitución. Bueno, un asunto también muy relevante e importante para nosotros, ¿sí? Personas que de alguna u otra forma estamos involucrados en procesos sociales, de pelea de derechos sociales, de pelea por los derechos humanos, de organizaciones que pretenden transformar nuestra realidad. Es muy importante la Carta de Derechos de la Constitución, ¿sí? Yo diría que la Carta de Derechos que contiene la Constitución es en últimas, por lo menos en la historia del constitucionalismo colombiano, e incluso en Latinoamérica, es una Carta de Derechos que es una herramienta, ¿sí? Una herramienta, e incluso yo diría que es un artefacto de lucha popular,
porque a pesar de que hay que reconocer que los derechos y el marco del derecho no es como el único espacio en el cual se puede desatar las perspectivas como emancipatorias, transformadoras, revolucionarias, ¿sí? Porque en últimas, pues los derechos no simplemente son garantías o no son cláusulas o no son prerrogativas. Eh, los derechos también limitan, ¿sí? Podríamos decir, citando un poco al profesor Jairo Estrada, profesor, también una persona que he tenido como en cuenta para preparar esta sesión, que precisamente de la tradición, digamos, de quienes nos inscribimos como la tradición crítica del derecho, es que hay que entender que hay que estar con el derecho, contra el derecho y por un nuevo derecho, ¿sí? En la idea un poco también de que, pues por un lado, el derecho no siempre es malo, ¿sí? Es decir, el derecho no siempre ha sido la expresión llevada a ley universal de los intereses de la clase burguesa, como plantea Marx, que me parece a mí que es un planteamiento acertado, pero también hay que aceptar, por ejemplo, que los derechos también han sido, pues, conquistas y luchas históricas, ¿sí? Y luchas históricas, principalmente de las clases sociales, ¿sí? En ese sentido, la misma concepción de derecho que existe en la actualidad y en la cual, digamos, se desarrolla y se formaliza y se legaliza el sistema capitalista a nivel mundial y en nuestro país, es precisamente resultado de la victoria de una clase social que fue, digamos, mundializando no simplemente su visión societal, su proyecto societal capitalista, sino que por el contrario, pues creó precisamente la filosofía, el elemento, podríamos decirlo así, del mundo de las ideas, el sistema de ideas sobre el cual se fundamenta la realidad, como lo es, digamos, la clase burguesa, al conquistar por medio de la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, de 1789, pues una serie precisamente de prerrogativas de derechos, de posiciones jurídicas, disposiciones, normas, ¿sí? Que pues eran revolucionarias para ese tiempo y lo fueron, ¿sí? Pero pues que ahora hay que entrar a criticarlas, pero las cuales han servido para por lo menos encontrar un arma para el campo popular, ¿sí? Sobre eso pues podemos hablar de pronto en otro momento, como esa relación de la capacidad emancipatoria del derecho. Pero bueno, volviendo a la Carta de Derechos de la Constitución. La Carta de Derechos en nuestra Constitución es revolucionaria en varios sentidos. Lo primero, porque postula una serie, podemos decir también de manera triádica, de derechos. Por un lado, postula unos derechos fundamentales, por otro lado, postula unos derechos de orden social, económico y culturales, y postula unos derechos de orden del medio ambiente y colectivos. Pero esa carta de derechos no existe de manera aislada, ¿sí? Es decir, y ese es, digamos, el primer elemento que hay que tener en cuenta, y es las cartas de derechos, es decir, los artículos que enuncian posiciones jurídicas, ¿sí? Es decir, como la igualdad, como la petición, como el derecho a la vida, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, ¿sí? Ahí estoy combinando fundamentales, derechos sociales, civiles y políticos, el derecho de participación política y demás, digamos, no pueden entenderse aislados de los principios y los valores, ¿sí? Y ese es la primera como, el primer elemento que hay que tener en cuenta de la Carta de Derechos de la Constitución. La Carta de Derechos de nuestra Constitución tiene sentido bajo la idea de su conexión con los principios y valores que le anteceden, ¿sí? Es decir, la Carta de Derechos de nuestra Constitución inicia en el artículo 11 y finaliza por allá por el artículo 70 y piola, ¿sí? Ahí está todo el compendio de la Carta de Derechos, en esa división, podríamos decirlo, triádica de derechos de primera generación, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales de segunda generación,
derechos colectivos y el medio ambiente de tercera generación. Esa categorización pues es la que universalmente se utiliza por el Sistema Universal de Derechos Humanos que desde 1948 existe con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los últimos derechos, la última categoría de derechos, pues ha sido resultado más bien de desarrollos posteriores. Bien, es el primer elemento, los principios y valores. Los principios son un poco lo que permite corregir la aplicación de los derechos, ¿sí? Permite optimizar el funcionamiento de los derechos y su operatividad al interior del sistema, ¿sí? Es decir, los principios son las normas no, son precisamente, podemos decirlo así, la propiedad que está por encima de los derechos, ¿sí? Pero también hay incluso derechos que son principios. Sobre eso, esa relación valor-principio, derechos, también podemos hablar en otro espacio porque realmente es bastante amplio. Pero yo quería plantear una segunda idea y es, la Carta de Derechos de nuestra Constitución tiene una segunda característica que es bien importante y es, hay derechos de aplicación inmediata, ¿sí? Y eso intentando precisamente, y es un poco, digamos, la Constitución del 1991 también está inspirada en esa idea, y es la distancia entre la realidad y los derechos, ¿sí? Debe ser acortada, precisamente en miras a la validez, ¿sí? Y eso es muy importante que lo vayamos analizando, porque en últimas, la posibilidad de que en Colombia se reconozcan una serie de derechos de orden social, que es, por ejemplo, la discusión permanente en los espacios en los cuales nos encontramos, pues, qué sé yo, en los consejos territoriales de paz, en las mesas de participación, por ejemplo, ahorita que se están aperturando a propósito de las mesas de diálogo de paz entre los actores armados y la sociedad. Es decir, la discusión ahí es de contenido, de la posibilidad de la eficacia y la validez de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿sí? Es decir, cuando la Constitución postula que todas las personas tienen derecho al acceso a una vida digna, ¿sí? A una vivienda digna, por ejemplo, que es un derecho de orden social. Eso es una cláusula que busca precisamente una aplicación inmediata. El problema está un poco más allá de si está o no en la Constitución, está en que se supone que hay unos derechos de orden fundamental y unos derechos de orden social que son de aplicación inmediata, ¿sí? Unos por vía jurisdiccional, otros por vía de política pública, ¿sí? Por eso es importante un poco esa distinción, ¿no? Es decir, los derechos de orden social, económicos y culturales tienen un desarrollo mayor por vía de la política pública que puede impulsar el gobierno nacional y los derechos fundamentales se supone que deben ser iniciativa principalmente de, la, de, de las leyes, de la política pública misma, pero en últimas la eficacia y la validez de los derechos fundamentales ha recaído de manera errónea en la Corte Constitucional. Y ese ha sido, digamos, un problema bastante complicado en el cual la Corte Constitucional le ha tocado casi que entrar a crear política pública, ¿sí? Que es un poco la crítica que se le presenta a las Cortes alrededor de su activismo judicial. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bien. Y bueno, esas es un poco como las dos características que hay que tener en cuenta al interior de la Carta de Derechos. Véase simplemente para mirar este asunto del desarrollo de política pública por parte de la Corte Constitucional, el problema de los UPAC y los créditos de vivienda sobre los cuales, por ejemplo, la Corte Constitucional tuvo que intervenir para definir una orientación de la política pública de acceso a vivienda digna en nuestro país. Bueno, sobre ese asunto también es una vaina bien compleja que deviene sobre todo con el siguiente punto, que es la realidad colombiana. Un poco la idea de la realidad, de desarrollar como esta última parte de la realidad colombiana, es permanentemente se aísla al derecho y se aísla como a la filosofía del derecho, a la, podemos decirlo así, a la analítica del derecho, de la posibilidad de intervenir directamente en la realidad colombiana, ¿sí? Es decir, poder dar cuenta de los procesos que se desenvuelven en la realidad colombiana, ¿sí?
un problema permanente de los cursos de investigación en las facultades de Derecho es que se nos pide a los estudiantes hacer reflexiones y plantear problemas de investigación que tengan que ver con la realidad colombiana, ¿sí? Y efectivamente, pues muchos estudiantes postulan problemas de la realidad colombiana, pero el problema está en cómo le damos un lugar al derecho en la solución de los problemas que se desenvuelven en la realidad colombiana, ¿sí? Y eso no siempre se logra, ¿sí? Principalmente porque en las mismas facultades de derecho de nuestras universidades, pues se nos impulsa a estar alejados de la realidad colombiana, ¿sí? Es decir, lo decía un poco un profesor en la semana pasada en un foro que estábamos en la universidad abordando un tema similar a este, y es, mientras nosotros aquí estamos discutiendo de cuál es el concepto de poder constituyente que está instituido en la Constitución, pues mientras eso sucede, mientras nosotros estamos aquí, pues el 40% de la población colombiana está en la línea de pobreza. Y el 20% de ese 40, y el 20% de la población está incluso por debajo de la línea de pobreza. Que la línea de pobreza pues significa ganarse menos de $2 al día, ¿sí? Lo que representa en nuestro país ganarse menos de 7.000, 8.000 pesos. Entonces, un poco, digamos, esta última parte, sí quisiera desarrollarla, no tanto desde la perspectiva. Una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Joan. Con respecto a lo que estabas hablando de lo que está pasando en la realidad de aquí, de nuestro país, y estabas hablando con respecto a que en la universidad, después de que limitan ese tipo de temas, ¿no? Y eso también se ha basado pues en cuestión de la educación, ¿no? En los colegios, porque mira que antes pues a uno le dictaban historia y todo eso, pero eso ya no se ve, ya no se ve en los colegios. ¿Tú tienes algún conocimiento con respecto a eso? Sí, pues digamos Compañero algunos... Joan, muchas gracias por la pregunta. Disculpadme un momento. Gracias por la pregunta, compañero. Por favor, levantamos la mano. Esperamos a que el compañero acabe la intervención que está haciendo, que ya él ahorita les va a dar el espacio para preguntas y también para sus aportes. Y allí, pues, obviamente les vamos a dar en esa línea. Yo ya te había apuntado para la palabra, entonces ahorita te la doy cuando el compañero termine. Igual ya aquí apunte algo y creo que el compañero ya tiene presente la pregunta. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, bacán, Daniel, muchas gracias y qué por pena, favor, sigue. mil disculpas, ¿vale? Listo. No, Dale, tranquilo, no pasa nada. bacán, muchas gracias. Pero entonces, aprovechando tu pregunta, va a mencionar dos cosas. La primera es la educación. La educación es una actividad que se le ha encargado principalmente al Estado, ¿sí? Y el Estado, por medio de las leyes, ¿sí?, ha creado las condiciones para que particulares presten precisamente también o desarrollen esa actividad que está a cargo del Estado, como lo es la educación. En ese sentido, por un lado, las leyes colombianas respecto a la educación, por ejemplo, la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, o la ley 30 de 1994 también, que es la Ley General de Educación Superior, que podríamos decir así que son las leyes ordinarias que rigen precisamente esa actividad a cargo del Estado, trazan unas normas, ¿sí? Y esto es muy importante también porque, pues digamos, existe una distinción relevante entre las posiciones jurídicas y las normas jurídicas, ¿sí? Es decir, las normas jurídicas son las interpretaciones que se hacen y que se contienen en una ley, ¿sí?, o en una norma, podríamos decirlo así en términos generales, porque no tiene que ser exclusivamente la ley, ¿sí? Es decir, una norma
de interpretación es, por ejemplo, la Ley General de Educación, que busca darle un sentido a lo que establece la Constitución, por ejemplo, en los derechos sociales, económicos y culturales, en el cual se inserta precisamente el derecho a la educación, ¿sí? En ese sentido, el desarrollo de la política pública de educación no depende de manera, podríamos decirlo así, eh, permanente, no depende de manera permanente del legislador, ¿sí? Sino que él traza unas orientaciones de orden general que son normas, ¿sí? Que son resultado de la interpretación de las disposiciones constitucionales. Y en el desarrollo de esas normas, entonces, se crean unas leyes. Esas leyes tienen una mirada a desarrollar un tipo de política pública, ¿sí? Entonces, la interpretación de la Ley 30, por ejemplo, de 1994, que es la Ley General de Educación, ha permitido, ¿sí? O permite que exista un proceso de privatización de la educación, ¿sí? Porque por encima más bien por encima no, en el corazón, en el basamento de las leyes, en nuestro país, pues no simplemente son leyes, es decir, la ley no es una cosa como general, abstracta, inhibida de la realidad. Por el contrario, las leyes, por ejemplo, son dispositivos ordenadores del sentido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, las leyes determinan la forma en la que se desenvuelven las actividades, en este caso, por ejemplo, la educación a cargo del Estado. Entonces, lo que ha habido, por ejemplo, o el fenómeno que se ha desarrollado en nuestro país ha sido una desestructuración sistemática de los componentes humanos, humanísticos, podríamos decirlo así, de la educación. Y ha habido una predominancia por lo que se conoce como las competencias ciudadanas, ¿ya? Entonces, las humanidades han quedado a un lado, ¿sí? O han quedado adscritas a una partecita de ese componente de las competencias ciudadanas, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué son las competencias ciudadanas? Es decir, las competencias ciudadanas, esa misma categoría de competencias ciudadanas, hay que criticarla y hay que entenderla en su total dimensión, ¿no? Entonces, las competencias ciudadanas, pues para la política pública de educación básica, secundaria en nuestro país, una competencia ciudadana no es que los jóvenes puedan comprender su historia. Es decir, la historia ha quedado relegada en las competencias ciudadanas como una categoría que condensa una visión de la educación, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es más importante, por ejemplo, para los colegios y las instituciones educativas? Pues que el joven sepa hacer una empresa. Y no está mal que los jóvenes aprendan a hacer una empresa o a ser emprendedores, ¿sí? No está mal eso per se, pero el problema es a qué le damos predominancia. Si le damos predominancia a un sistema educativo que forme emprendedores, de gente que conozca cómo funciona el mundo de la contabilidad, del emprendedurismo y demás, o le damos predominancia o equiparamos a que la gente pueda tener acceso a, por ejemplo, ese dato tan importante que sería el entender por qué la Constitución de 1991 no es resultado de una guerra o sí es resultado de una guerra y por qué las anteriores constituciones sí son resultado de guerras, ¿sí? Y cuáles son las consecuencias de las guerras en nuestro país, ¿sí? Que es pues un tema que debería de ser, digamos, de conocimiento de todos, ¿sí? Pero entonces, qué pena alargarme con el tiempo con esa respuesta, sino que es un tema bien interesante. Pero bueno, volviendo un poco a la categoría de la realidad colombiana. Yo quiero señalar que es muy ambiguo encontrar una persona que se haya encargado de definir o de darle sentido a la categoría de realidad colombiana, ¿sí? Es decir, de pronto lo sabrá, yo los desconozco, no he leído tampoco tanto. Pero yo quiero partir de la siguiente idea, que es un poco mi propuesta precisamente desde esta dimensión como de orden político, para darle un contenido a esta categoría de realidad colombiana. La primera es, existen, y aquí yo no sé si Juan está conectado, bueno, no está, creo que Juan no está conectado, a retomar a un compañero del CPDH, que el otro día en un espacio que compartimos postuló lo siguiente, y decía, existen tres Colombias. Existe la Colombia ética, existe la Colombia real
Y existe otra Colombia que ahorita se me olvida, pero voy a detenerme en la Colombia real para tratar de darle un poco de lugar a esta, a esta categoría de realidad colombiana. Entonces, la categoría de Colombia real, si de pronto por ahí está el compañero Guillermo Cortés, él me corregirá. La categoría de realidad colombiana deviene principalmente del planteamiento de Orlando Falsborda, ¿no? Entonces, Orlando Falsborda, una persona que se empeñó a lo largo de toda su vida en darle un lugar a la sociología en nuestro país, ¿sí? Y se encargó de una tarea bien acuciosa, y es de postular una serie de ideas para darle lugar al pensamiento crítico en nuestro país. Tanto así que Orlando Falsborda tiene un texto que es muy necesario para cualquier persona que quiera transformar radicalmente la realidad colombiana, que se llama La Subversión, ¿sí? Creo que es la subversión en Colombia, no es la subversión en Colombia, pero bueno, por ahí sí tengo el texto ahorita, al final se los muestro. Y en ese texto se encarga Falsborda de crear precisamente los dispositivos de orden teórico que pueden dar lugar a una conceptualización de la subversión en nuestro país, ¿sí? Y digamos la subversión de manera popular no, más bien de manera mediática ha sido satanizada, ¿no? Pero la subversión en nuestro país es decir, está enconada en nuestro país, está en su estructura, en la forma en la que se ha desarrollado la historia y en las fuerzas determinantes que le han dado un sentido a nuestra historia, tiene que ver precisamente con el elemento de la subversión, ¿sí? Es decir, ¿y qué es lo subversivo? ¿Sí? Yo invito a que se lea eso. ¿Por qué hago a colación a Orlando Falsborda y a la subversión? Porque precisamente la realidad colombiana pues está precisamente regida, primero, por poderes que están inhibidos. Y cuando me refiero a inhibidos es que no están cubiertos, no se encuentran en el marco de un orden legal o constitucional, ¿sí? Por el contrario, con todo este asunto que ustedes han escuchado de pronto de la globalización, ¿sí? Y demás, lo que se ha desarrollado es de manera amplificada un poder, ¿sí? Que tranquilamente sobrepasa cualquier tipo de legalidad o cualquier tipo de consideración de orden ético o moral, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Y es, existen poderes en Colombia, poderes reales, que imposibilitan la consecución de los fines sociales del Estado, ¿sí? Y cuando digo esto, ¿qué es? Que, por ejemplo, el precio de los alimentos no los determina el Estado, ¿sí? Es decir, ¿quién determina, por ejemplo, el precio de los alimentos en nuestro país? Es decir, cuando, por ejemplo, una familia como los Gilinski acumula el poder mediático y a su vez acumula, por ejemplo, casi toda la producción de alimentos en nuestro país. Decía, pues digamos, no es mucho de mis afectos, pero lo traigo aquí a colación para que lo puedan escuchar. De pronto les enviaré por ahí por el chat esa entrevista. Decía Daniel Coronel que con la adquisición del 55% de las acciones de Sura que realizó los hermanos Gilinski hace como 2 semanas, pues los Gilinski comienzan a ser prácticamente dueños de casi toda la dieta del colombiano promedio, ¿ya? Entonces, cuando un grupo económico como los Gilinski en nuestro país son los dueños de las principales productoras de alimentos en nuestro país, pero nos damos cuenta de que la posibilidad, por ejemplo, de garantizar la soberanía alimentaria, pues no está dada por la política pública de soberanía alimentaria que pueda tener el gobierno de Petro, ¿sí? Sino que existen unos poderes reales que tranquilamente pueden decidir cuándo hay alimentos y cuándo no, si cierran o abren la llave. Este para poner un ejemplo, ¿sí? Aquí no me podría quedar, digamos, hablando ampliamente de esos poderes que están por encima del bien y del mal en el orden del derecho. Pero un poco menciono esto para decir lo siguiente, y es, a pesar de que nuestra Constitución intentó ser un texto, ¿sí? O un consenso nacional, como se le postuló, no lo es, ¿sí? Nuestra Constitución, en vez de cerrar la complejidad del sistema social colombiano, lo que ha hecho es irradiarlo, ¿sí? Esa idea no es mía, esa idea es de un profesor que se llama Óscar Mejía Quintana, ¿sí? Que dice que la Constitución no ha cerrado
el sistema, sino que por el contrario lo que ha hecho es complejizar aún más el sistema. ¿Y cómo se materializa esa complejización del sistema? En que hay dos problemas centrales. El primero, la Constitución no establece un tipo de proyecto societal, es decir, nuestra Constitución no establece una única forma de desarrollar la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces podemos encontrar al interior de la Constitución colombiana, plantea él, elementos de un proyecto societal multicultural, elementos de un proyecto societal neoliberal, elementos de un proyecto societal autoritario y elementos de un proyecto socialdemócrata, ¿sí? Que es un poco representativo de las fuerzas políticas de la Constituyente de 1991. Los elementos de orden socialdemócrata fueron introducidos por la Alianza Democrática M19, quien tenía una de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional Constituyente con Navarro Wolf. El elemento de orden multicultural, que es impulsado también en parte por la Alianza Democrática M19 y por facciones, podríamos decirlo así, del Partido Liberal, liderado, por ejemplo, y representado por Horacio Serpa en la Constituyente. El proyecto multicultural, socialdemócrata, y el proyecto neoliberal, liderado principalmente por el Partido Liberal también, con algunos sectores del conservador, y los elementos del proyecto societal autoritario, representados principalmente Álvaro Gómez Hurtado, que tenía un partido, Salvación Nacional, que era la facción más recalcitrante del Partido Conservador que se escindió. Que a propósito, pues ahorita creo que es su nieto, el que anda ahí pues impulsando la guerra civil en Colombia. Entonces, digamos, cuando una constitución no cierra la complejización del sistema, sino que por el contrario la abre la apertura, no establece un proyecto societal claro, ¿sí? Pues da lugar a muchas cosas, entre cuáles, entre que, por ejemplo, pues un día la Corte Constitucional decida que impera el proyecto societal multicultural y reconozca, por ejemplo, la consulta previa para las comunidades agromineras, indígenas, campesinas, afro, raizales y demás, y al otro día tranquilamente pues establezca que los tratados de libre comercio con Estados Unidos para ampliar precisamente la política internacional de nuestro país, pues está bien y que eso pues está acorde con la Constitución, ¿sí? Entonces, el otro problema es que la Constitución no resuelve cuál es el horizonte de este país, ¿ya? Entonces, no está tan desfasado el compañero presidente al decir que es necesario pues un proceso constituyente que nos lleve pues a definir cuál es el proyecto societal de este país, ¿sí? Que yo creo que va como por el lado del multiculturalismo y del proyecto socialdemócrata. Pero bueno, yo dejo por ahí, porque creo que he hablado bastante, me pasé más del tiempo, qué pena, no quería hablar tanto, pero bueno, creo que he lanzado algunas ideas para la discusión. No, gracias, Daniel. Interesante el tema, la verdad que sí. No, yo creo que pues, los compas no se incomodan cuando hay un tema tan interesante y bien especificado, de que se tome el tiempo de ir. Muchas gracias, la verdad que sí, reitero. En ese orden de ideas, pues compañeros, pueden levantar la mano, ya el compañero termina su iniciación y podemos empezar la conversa, ya sea que levanten la mano y hagan alguna pregunta o algún aporte sobre el tema que se está haciendo o algo que tengan en respuesta sobre pues la pregunta que se hace al inicio sobre que está redondeado el tema, que sí tiene eficacia y validez la Carta de los Derechos de la Constitución en la realidad colombiana. Entonces, estamos abiertos. Joan, con gusto, por favor, sigue
Te escuchamos, compa, Juan Sebastián. Sí, señor. Ve, bacán, Daniel, yo con respecto al tema de la eficacia y la validez de los derechos de la Constitución y todo, yo le decía era con respecto en equilibrio de poder, ¿ya? Porque pues yo veo muchos casos y todo, y para una persona natural eh, de bajos recursos, puede tener todos los derechos y está la Constitución y todo, pero realmente con lo que está pasando en nuestro país, eso no es real, ¿no? Para nosotros, ¿ya? Si usted tiene poder, a usted sí le corren y todo, ya las ramas judiciales, pero no debería ser así, ¿no? Sí, pues digamos, ahí hay varias cosas, ¿no? Que Sí, tiene que ver señor. un poco, con la idea de la eficacia, ¿no? Que plantea al inicio, y es la posibilidad de que esa cláusula de eficacia que está contenida en el artículo 228, que es la prevalencia del derecho material por encima del procedimental o adjetivo, tiene como miras eso, ¿sí? Incluso tanto así, por ejemplo, Joan, que se supone que nuestra Constitución establece derechos de aplicación inmediata, ¿sí? Es decir, antes de la Constitución del 91, la Constitución ni siquiera tenía como la prevalencia que tiene en este momento, ¿no? ¿Sí? Es decir, eso también es resultado de otras, de otros, de otro momento, pues, del derecho. Pero para precisamente hacer efectivo esa aplicación inmediata, pues se postularon una serie de acciones, ¿sí? Que son las que están contenidas justamente después de la Carta de Derechos de la Constitución, ¿sí? Es decir, entre los artículos 80, ahí está, por ejemplo, la acción de cumplimiento o la acción de tutela, que busca que esos derechos de aplicación inmediata no estén mediados por ninguna ley, ¿sí? Es decir, por ejemplo, y es un asunto que está en discusión actualmente, cuál es el papel del juez constitucional de tutela, ¿sí? Que en últimas todos los jueces de nuestro país son jueces de tutela y están adscritos a una jurisdicción que existe, que no tiene mucho desarrollo, es decir, que el máximo tribunal es la Corte Constitucional, de resto todos los jueces son jueces constitucionales y de tutela, precisamente en miras a que la Constitución sea pues objeto y herramienta del conjunto de los sistemas y de la gente que está en nuestro país. Pero lo que tú dices es muy cierto, ¿sí? Es decir, pues incluso hasta es difícil la posibilidad de presentar una tutela, ¿sí? Mucho más, por ejemplo, las otras acciones que tienen un poco más de dificultades. Pero en últimas es eso, es decir, los derechos de aplicación inmediata y las acciones constitucionales o las acciones públicas que contiene la Constitución, pues tampoco son tal vez los medios más idóneos, y por eso la necesidad, como decía yo, de un nuevo derecho, es decir, de un elemento emancipatorio del derecho para que precisamente pueda solucionar esos problemas, ¿sí? Y hay experiencias en el mundo y en la historia muy, muy interesantes que valdría la pena analizar en este, pues, y en otros espacios. Pero bueno, esa es como mi respuesta a lo que vos planteas. Vale. Yo en cuanto, disculpen, yo hago una pequeña intervención en cuanto a lo que dice el compañero Joan. Y pues yo diría que pues en cuanto a tener el poder lo tenemos nosotros. La cuestión es que pues a veces no lo tenemos en conocimiento y no lo ejercemos, que es la Constitución. Y en cierto modo pues también organizarnos en torno a ella pues para que, porque obviamente solo no vamos a poder. Una sola golondrina no hace llover. Para eso es importantísimo la organización y un solo caminar, ojalá un solo lenguaje que todos entendamos para que pues obviamente en ese ejercicio defendamos y hagamos valer esto. Eso es la forma de hacerla valer, porque ellos, obviamente lo que dice el compañero, solo los que tienen poder pueden. No,
no se trata de eso, nosotros también podemos. Lo que pasa es que debemos unirnos porque pues así solos obviamente no vamos a poder contra ese poder. Creería yo, y eso es lo que viene ante lo que No, comentaba el sí. compañero. Y eso Pues pasó. es importante el control social, ¿no? Sí, Lo que son las exactamente. veedurías, etcétera. Y ese tipo de reuniones así me parece muy bien por ejemplo, yo de mi parte, yo desconozco muchas cosas de la Constitución, la política, los derechos. Ya me he ido empapando es porque pues pasó lo, ese inconveniente de que ya estábamos cansados de muchas cosas en nuestro país y ahí poco a poco me fui untando de esos temas políticos y realmente me parece muy importante tener conocimiento de nuestros derechos como colombianos, ¿no? Claro que sí, muy importante, compañero, y eso, ese despertar debería ser en toda la sociedad. Es importante que ese despertar se dé a toda la comunidad. En ese orden de ideas seguimos con Eduardo. Me aparece aquí como Eduardo, que levanta la mano. Sigue, por favor. Eduardo. Eduardo Hola Rueda. compañero, buenas noches, sí, ¿cómo me les va? ¿Cómo están? Bueno, Un saludo un pues gusto para tenerlo todos, por acá. Siga. me alegra estar en esta reunión. Hay un punto que toca Daniel y al final pues plantea que el compañero presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente es como la posibilidad pues de volver a encontrar, si no entendí mal, la, el norte de la constitución o el norte de la salida de este país. ¿No? Me gustaría saber por qué pues, la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que dio origen a la del 91, sea hoy en día también la salida para reorganizar el país. Es la pregunta. Ok, compañero, vamos a recoger las preguntas para que el compañero entonces ahorita nos dé las especificaciones o respuestas a estos temas, ¿vale? Muchas gracias. En ese orden de ideas seguimos, por favor, con señor Guillermo Cortés. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las compañeros. Bueno, antes de iniciar con la pregunta directamente, pues decir que fue una excelente exposición por parte del compañero Daniel. Y pues bueno, digamos que la pregunta que hace Daniel respecto a la eficacia y la validez, pues digamos que entiendo yo, va enfocado claramente a un norte práctico, ¿no? ¿Para qué nos preguntamos si la Constitución tiene validez y eficacia, ¿no? Es para efectivamente ejercer tales derechos y establecer un norte de lucha. Entonces yo quisiera ambientar la discusión primero a definir precisamente qué es la emancipación, ¿no? Ya que el compañero Daniel lo mencionó. Entonces, pues esa discusión si el derecho emancipa o no. Digamos que desde la posición liberal estadounidense, por ejemplo, de Habermas quizás, o precisamente de Rawls, podría tener cabida que la Constitución o el derecho en sí pueda emancipar, ¿no? Pero desde una posición más marxista, el derecho efectivamente no tiene ninguna posibilidad de emancipar. ¿A qué me refiero, no? Marx define la emancipación como la acumulación de las demás libertades. Por eso Marx llama la emancipación general de la humanidad. Entonces, en ese sentido, pues nuevamente preguntarte si pues el derecho podría emancipar o más bien qué mecanismo utilizamos para lograr tal fin. También en el sentido que cuando enuncias la tesis de Estrada de contra el derecho, para el derecho y para un nuevo derecho, realmente sí podría ser necesario un nuevo derecho o quizás podemos acudir a nuevas formas de encuentros en sociedad, por lo menos entre los iguales,
a los iguales, me refiero a los proletarios, para prescindir de esas figuras autoritarias del derecho. Esas eran las dos preguntas. Y a lo que te referías era Colombia Real de Fassborda, Colombia Posible de Camilo Torres y la Colombia Ética de Eduardo Umaña Mendoza. Ok, compañero, muchas gracias y qué buen aporte, excelentes preguntas. César Marroquín, por favor. Inicialmente, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, inicialmente, buenas noches para todos y para todas. Pues antes de dar o de enarbolar mi pregunta, quisiera felicitar al compañero. Me parece que su exposición denota mucha claridad al respecto. Pero antes de hacer una pregunta, sí quisiera dar, digamos, o hacer una salvedad al relación con lo que decía el compañero, y es que, digamos, el compañero planteaba una discusión que a la postre me parece muy interesante, pero frente a eso yo le sumaría una cosa más, y es que la Constitución del 91 no ha cumplido con las principales expectativas para las que fue convocada en principio, las cuales, y la más importante, era el logro de la paz y a su vez con ella, digamos, la garantía de la vida. Entonces, entre muchas otras cosas, lo que pretende o lo que pretendía en esencia la Constitución del 91 era una eficaz y real democracia. Y en efecto, la Constitución del 91 no logró, digamos, consolidar unas condiciones de posibilidad de una reconciliación nacional, lo que llamaba, compañero, una unidad nacional. Y en ese sentido, pues ha privilegiado a partir de, por ejemplo, la flexibilidad laboral, la flexibilidad de los contratos, digamos, ha permitido un poco, digamos, privilegiar el estatuto de mercado. No obstante ello, hoy la discusión radica un poco ahora la desnacionalización del derecho, es decir, ¿cuál ha sido entonces un poco la apertura que ha tenido la Constitución del 91 en tanto a la influencia sobre la transnacionalización del derecho? Es decir, cómo pensar hoy el derecho a la luz de unas dinámicas transnacionales a las cuales nosotros ya hemos dejado de ser independientes y empezamos a asumir una postura casi que subordinada sobre las posturas transnacionales y todos estos mecanismos del Fondo Monetario Internacional, que son principalmente económicas, pero esos derechos, entre comillas, principalmente económicos, tienden primero por desnacionalizar el derecho y segundo, digamos, por desestimar o transgredir principalmente como decía Ana Arendt, la condición humana. Y por último, de nuevo, felicitar al compañero por su enorme exposición. Muchas gracias, compañero. Por favor, sigue Andrea Sarria. Buenas noches a todos y todas. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Yo tengo una preocupación que quisiera transmitírsela al grupo para que veamos si la encontramos como una solución, y tiene que ver con, si bien es cierto que es necesario seguir transformando y adaptando pues lo que nos rige, las leyes y las políticas públicas y demás, ¿qué tan posible y qué tan viable va a ser eso, teniendo en cuenta pues que de fondo también es necesaria como una transformación cultural, ¿no? En el sentido de lo que decía un poco Jonathan y lo que decía un poco Joan hace rato, y es qué tan apropiado tenemos lo que ya está escrito. Y yo no digo que lo que ya está escrito sea suficiente, lo que digo es qué tanto tenemos que trabajar también pues con esas nuevas ciudadanías para hacer esto posible. Y pues cómo lo piensan, cómo lo leen, cómo lo ven. Muchísimas gracias y fue una gran exposición. Gracias, Daniel. Excelente. Muchas gracias. Por favor, Ángel Francisco. Y ahí cerramos al momento las palabras. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero, pues decirle al compañero Daniel Rueda que fue una excelente exposición en cuanto a los temas pues de educación. Sí tengo una preocupación, y es que, a ver, vámonos de pronto un poco a nuestro pasado desde el colegio. A nosotros nos alienan de pronto el pensamiento crítico y no nos dejan avanzar, y es que cuando pisamos de pronto a la universidad, seguimos con esa alienación todavía, y la pregunta es, ¿qué herramientas tenemos nosotros
obviamente pues de la mano de la Constitución colombiana, para luchar contra esa alienación que sufrimos los estudiantes, válgame la redundancia, de colegio y de universidad. Y lo segundo es, de pronto, el tema así del por qué, o sea, del cómo tratar de meter los conceptos de la Constitución colombiana de pronto en la realidad colombiana, porque sí, obviamente, pues tenemos lo que llamamos herramientas, pero no sé si la sociedad colombiana no está lista para utilizarlas, pero entonces, ¿cómo poder meter esos conceptos que están dentro de la Constitución y materializarlos? Muchas gracias, compañero. Ya ahí se cierran las palabras, entonces seguimos con el compañero Daniel. Muchas gracias. Daniel, sigue. Bueno, son varias ¿Tienes cosas. las preguntas? Son No, no, 6 pues, preguntas. sí, yo las tengo ahí presentes, sí. Si de pronto se me queda algo, yo te pregunto, Jonathan, pero porque no voy a tratar de responder una por una, sino poder hacer como una hilación de ideas que permita como abordarlas en su conjunto, porque se relacionan, ¿ya? Lo primero es, yo no considero que yo tenga las respuestas pues más acabadas, más desarrolladas a las preguntas tan interesantes que se han formulado. Creo yo que esas preguntas son pues de permanente respuesta, ¿sí? Es decir, hay que ir alimentando esas respuestas porque son preguntas bien interesantes. Pero entonces, creo que hay varias cosas que hay que precisar. La primera es que el derecho tiene como principal finalidad legitimar, ¿no? Es decir, incluso el derecho cumple un papel de dominación al interior de las relaciones sociales, ¿no? Por eso, digamos, citando a Weber, por ejemplo, existe el Estado en tanto existe coerción, ¿sí? Y el músculo de esa coerción, pues, se refleja en la existencia del monopolio de la fuerza, en las fuerzas militares, en la policía y demás. Pero en últimas, el que legaliza todo eso es el derecho, ¿sí? Tanto así que una cosa, podemos decirlo, más bien un pequeño dato histórico interesante para que veamos cuál es el papel del derecho. Creo que era el profesor Estrada o el profesor Mejía Quintana quien narraba la siguiente historia. Resulta pues que cuando el ejército rojo de la URSS ya estaba en Berlín, pues ya había avanzado pues desde Stalingrado hasta Berlín, y había hecho pues esa gran marcha que en últimas terminó con el nazismo. Entonces dicen que Hitler estaba en su búnker y que los rusos estaban como a un barrio donde estaba él. Entonces que Hitler había guardado pues sus mejores generales para la resistencia en Berlín, para no dejarse pues matar. Pero a pesar de haber dejado a sus mejores generales, pues a la final el ejército rojo logró entrar a Berlín y demás. Y entonces en una de esas refriegas, pues le llega a Hitler la noticia de que el general que tenía apostado precisamente en ese barrio que lo separaba de los rusos, bueno, de los soviéticos, se había rendido, había claudicado, pero que no se había entregado. Entonces Hitler, pues en medio de la destrucción pues, de su imperio, decidió pues matarlo, asesinarlo, ¿sí? Pero no asesinarlo a sangre fría, como diríamos, sino que ordenó su asesinato, ¿sí? Pero antes de que los
los miembros se me olvida ahorita la policía secreta de los nazis, que era la Gestapo, no me acuerdo. No, la CSS, perdón, la CSS, antes de que cumplieran la tarea, pues en medio, ustedes imaginarán, pues, de la guerra, los soviéticos entrando a Berlín, a un barrio ya donde estaba Hitler y demás. Entonces dio la orden, no, mátenlo, maten a ese traidor. Entonces ya cuando iban a salir los agentes de la SS de la puerta, ya, pero venga, le firmo el acto administrativo por medio del cual le doy y legalizo esa orden que yo he dado, ¿ya? Entonces el derecho es eso, ¿sí? Pero el derecho en últimas es un legitimador del Estado, ¿sí? Y yo creo que para responder el conjunto de preguntas que se han elaborado acá, hay que tener sobre la mesa los siguientes elementos. Primero ese, es decir, el derecho es un legitimador del Estado, ¿sí? Y el Estado pues garantiza su existencia mediante la fuerza. ¿Y quién moviliza y le da legitimidad a esa fuerza? Pues el derecho, ¿sí? Por eso con el derecho se pueden cometer genocidios, como lo que está sucediendo en este momento en Gaza, ¿sí? Que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio a cielo abierto, ¿sí? Pero está legitimado por el Estado. Es decir, diariamente Netanyahu firma actos administrativos por medio de los cuales ordena a sus generales adelantar las ofensivas. Y en virtud de esos actos administrativos que están recubiertos de la legalidad del sistema jurídico israelí, pues se genera lo que se está generando, que es la matanza abierta, diaria, cotidiana y continuada de un pueblo, como es el pueblo palestino. Y eso está recubierto por el derecho y no podemos hacer nada, porque el derecho legitima eso. Dicen que existe un sistema universal y que, pues, que la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya puede hacer algo, pero en tanto el Estado que ha aceptado ser parte de los convenios que le dan juridicidad y jurisdicción a La Haya, no acaten y no integren a su sistema jurídico los fallos internacionales, pues simplemente no hay ninguna posibilidad que ese derecho internacional, que digamos es como lo último en juguetes del derecho, pues ese derecho universal es inexistente, no existe, ¿sí? Todo esto para decir que el Estado, que se puede definir de muchas maneras, yo creo que hay que mencionar que el Estado es 50% materia, 50% idea, ¿ya? Es decir, el Estado no es... y el Estado es eso, ¿sí? 50% materia y 50% idea, porque precisamente la forma de un Estado está determinado, por un lado, por el sistema de ideas, ¿sí? Que ha ganado en determinado momento, ¿sí? Y que ha logrado cristalizar en el derecho sus ambiciones. Y por otro lado, pues de esas disposiciones, pues se crean materialmente las instituciones, ¿sí? Entonces, sobre la base de eso, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la posibilidad de transformación o es decir, la voluntad emancipatoria, la capacidad revolucionaria del derecho no está restringida estrictamente no está estrictamente restringido a la dimensión normativa o jurídica de las sociedades, sino que esa pelea por esos nuevos elementos del derecho se da al interior precisamente de ese 50% del Estado que es la idea, ¿sí? Entonces, cuando la Corte Constitucional en Colombia acepta que existe la libertad de configuración del legislador, ¿sí? Que es el principio bajo el cual el Congreso, de acuerdo a las relaciones, más bien, de acuerdo al balance histórico de poder al interior del Congreso, pues se determina el contenido de las leyes, ¿sí? Y las leyes son expresión precisamente de ese 50% de idea, ¿ya? Entonces,
un ejemplo frente al problema constituyente y al problema emancipatorio, que diría yo que es una paradoja. Absolutamente todas las constituciones de nuestro país, en 200 años de existencia de la República, han nacido fuera del marco de la Constitución que les precedió. Es decir, la Constitución de 1886 no se hizo de acuerdo a las reglas que establecía la Constitución de 1863 de Río Negro. La Constitución de 1991 no se hizo respetando las reglas de la Constitución de 1886. Y así nos podemos ir para atrás, ¿sí? Precisamente porque la idea de una Constitución es que no sea transformada radicalmente, ¿ya? Por eso una discusión, por ejemplo, que se da en el marco de esta coyuntura que vivimos a propósito del poder constituyente, y que siento yo que no es una discusión que se ha dado, o yo no la he visto donde se está dando esa discusión, es la distinción entre asamblea constitucional y asamblea constituyente, ¿ya? En esencia, lo que está proponiendo Petro es una asamblea constitucional, no es una asamblea constituyente, aunque él ya aclaró que su propuesta es un referendo constitucional, ¿sí? Que en últimas, pues, si nos ponemos a ver, uno no sabe qué es peor, uno no sabe si es peor el umbral que hay que pasar, ¿sí? Que tiene que pasar cada respuesta del referendo para que se convierta en acto legislativo y por lo tanto se convierta en acto reformatorio de la Constitución. Es decir, para que un referendo tenga lugar en nuestro país, es decir, para que pueda afectar el contenido constitucional, se deben de satisfacer una serie de requisitos. Entre esos, por ejemplo, que las preguntas que se hagan pues superen un tercio de la votación del censo electoral. Por ejemplo, no recuerdo en cuánto está el censo electoral en nuestro país ahora, pero si el censo electoral es de 30 millones de personas hábiles para votar, habilitadas para votar, pues tendrían que votar 10 millones y 1. 10 millones 1 de personas para que esa pregunta, ¿sí?, pues pueda ser tenida en cuenta, pueda, digamos, transformarse en acto legislativo y por lo tanto en un acto reformatorio de la Constitución. En nuestro país solo un referendo por allá que hizo Uribe en el 2002, logró hacer eso. Y fue un referendo como de 10 preguntas y solo una pasó el umbral. De resto no había experiencias similares. Y por otro lado, la distinción entre asamblea constitucional y asamblea constituyente es que la asamblea constitucional es una facultad extraordinaria que se abroga el Congreso para poder cambiar precisamente esos elementos que son inmodificables de la Constitución. Es decir, se supone que el poder constituyente erigió un contenido de la Constitución, pero no todo el contenido de la Constitución es reformable por vía de referendo o por vía de acto legislativo, sino que existen límites de reforma de la Constitución, ¿sí?, principalmente los que se refieren a dos aspectos: a los aspectos de los principios y de la estructura orgánica del Estado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, dice Carlos Bernal Pulido, que es un tratadista del derecho, una persona bien particular en la tradición jurídica colombiana, porque es alguien muy estudioso, alguien muy preparado, y ha sido la única persona que ha renunciado a ser magistrado de la Corte Constitucional, y es cristiano y es defensor a ultranza de los derechos de los cristianos, pero es alguien muy estudioso, ¿sí? Entonces es una contradicción ahí bien compleja, porque tiene posturas muy liberales, pero muy conservadoras en el sentido jurídico. Postula él, por ejemplo, en un artículo en el que discute la forma de una, ¿cómo se denomina?
el test de sustitución constitucional, es decir, la forma que ha establecido la Corte Constitucional para reformar la Constitución, postula el que hay 3 elementos principales que no pueden ser reformados, ¿sí? Por un lado, el principio de la división de poderes, ¿sí? Es decir, que el principio de la división de poderes implica el sistema de pesos y contrapesos, y por otro lado implica el de la autonomía. Por otro lado, el principio democrático, que es el que precisamente permite que en nuestro país se erija pues una suerte de modelo democrático, que en nuestro caso es pues el modelo de la democracia deliberativa, plantea él, ¿sí? Aunque otros postulan que no, que estamos frente a una democracia, por ejemplo, participativa sin ciudadanía, una democracia representativa combinada con participativa, pero eso es otra discusión. Y no se puede reformar el catálogo de principios. Esos 3 elementos no pueden ser reformados. Entonces, los actos reformatorios, como el referendo, como el acto legislativo, que son actos que buscan precisamente cambiar la Constitución, no pueden afectar esos, porque son, en últimas, la esencia sí, o la sustancia de la Constitución. La Asamblea Constitucional sí puede hacerlo, ¿sí? Pero bajo también unas delimitaciones que ha planteado la Corte, que yo ahorita no entraré como en detalles porque tampoco los conozco como muy bien. Y por otro lado, la Asamblea Constituyente, que es la posibilidad de solucionar, de intentar solucionar el problema originario, ¿sí? Que es un poco lo que planteaba César. El problema originario de esta Constitución es el problema de la paz y el problema del proyecto societal, de definir un proyecto societal. Y a eso se le suman, por ejemplo, elementos de orden cultural y político, ¿sí? Y es la posibilidad de hacer una constitución no se delimita o no se restringe a la voluntad, ¿sí?, del presidente, o no se restringe a la voluntad del Congreso, o a la voluntad del 5% del censo electoral, que es quienes podrían, por ejemplo, pelearse la presentación de un proyecto de ley para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, sino que es también un impulso histórico, ¿sí? Y en eso, digamos, comparto lo que planteaba Jonathan respecto de la necesidad de la organización, ¿no? Es decir, la única posibilidad de que exista un proceso, incluso podríamos denominar como emancipatorio al interior del derecho colombiano, o al interior de nuestro derecho, puede ser pues una constitución que renueve pues las instituciones del Estado, que robustezca, diría yo, el elemento pues dogmático de la Constitución, ¿sí? Que dé una mayor claridad frente a los derechos sociales, culturales y económicos y ponga límites, ¿sí? Que es también un problema enorme de nuestra Constitución, y es, por ejemplo, los derechos fundamentales se interpretan como principios fundamentales y como garantías constitucionales. Y los derechos sociales, económicos y culturales se interpretan a partir de indeterminaciones, ¿sí? Indeterminaciones semánticas. Que eso se ha entendido, por ejemplo, en nuestro derecho como normas de textura abierta. ¿Qué quiere decir la textura abierta? Que existen normas constitucionales, que existen disposiciones constitucionales que están en disposición de ser interpretadas bajo la modalidad de normas que se convierten en leyes, pero que no determina una forma de su cumplimiento, ¿sí? Es decir, existe una libertad por parte, por ejemplo, del Congreso para darle interpretación a lo que dice el contenido de la Constitución. Y en ese sentido, pues los derechos sociales, económicos y culturales en nuestro país son son una vaina que está por conquistarse, que no está realizada. Es decir, porque en últimas, la cláusula del Estado social de derecho, que es también el elemento novedoso en esta Constitución, se realiza en tanto se hagan efectivos los derechos sociales. Y los derechos sociales en nuestra Constitución, como resultado de estar
plasmadas semánticamente de manera indeterminada, por lo tanto, ser de textura abierta, han imposibilitado que exista realmente es decir, unas condiciones creadas por la ley para beneficiar a los desposeídos, de beneficiar a la gente que vende diariamente su capacidad de trabajo, ¿sí? Y por el contrario, lo que ha hecho nuestra Constitución, bueno, la interpretación constitucional que realiza el Congreso es, pues, permanentemente garantizar la ampliación del régimen de acumulación de riquezas que existe en nuestro país, ¿sí? Es decir, bajo el derecho bajo la Constitución de 1991 se han hecho atrocidades también, ¿sí? Y se han hecho también algunas obras que hay que aplaudir. Frente a la discusión sobre la educación, digamos, la universidad, o digamos, el elemento enajenante de la educación en nuestro país, eso que tiene que ver un poco con esta discusión. Creo que también por ahí podemos dialogar varias cosas. Por ejemplo, el derecho, al igual que la religión, al igual que la política, son formas de conciencia social, ¿sí? Eso no es mío, eso principalmente lo desarrolló Lukács, es un marxista húngaro. Entonces, el derecho no es nada más que la expresión de las relaciones sociales de producción sobre las cuales nosotros nos movemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué antes de la Constitución de 1991 las garantías de las personas estaban depositadas en el Código Civil, ¿sí? Es decir, cuando uno habla de Código Civil, Código de Procedimiento Administrativo, de Código Penal, Código de Comercio, Código Laboral, uno no está hablando de leyes abstractas, inhibidas de la realidad, sino que uno está hablando es precisamente de expresiones, podríamos decirlo así, de ese balance histórico de poder de diferentes sectores de la sociedad que han peleado porque sus formas de relación queden cristalizadas en leyes. Y eso hace parte de ese 50%, pues, que es el Estado, que es de la idea. Y a partir de esa idea, pues, se han erigido una serie de instituciones o materias, o ese otro 50% que es materia, ¿no? Entonces, nuestra educación universitaria es profundamente enajenante, ¿ya? Es decir, tan solamente con la idea de que es decir, se supone que todo pensamiento es crítico. Es decir, todo pensamiento debe estar originado a partir de un ejercicio de criticidad sobre el objeto sobre el cual reside, ¿sí? Es decir, no existe pensamiento no crítico o acrítico. Es decir, se supone que el pensamiento existe porque es crítico, es decir, porque para poder precisamente comprender, asimilar, ¿sí? Es decir, para hacer ese proceso de reflexión que se da pues en nuestro cerebro, ¿sí? Que es el elemento pensante, ¿sí? Aunque bueno, ahí podemos discutir si el pensamiento reside en el cerebro o dónde reside y demás, eso también es una vaina que está en discusión. El pensamiento per se es crítico, ¿no? Es decir,